finalizar un tema que es corto, pero es sumamente importante. Apaguemos realmente las luces para que se vean personas realmente de videos. Entonces, el tema de hoy es ecografía abdominal en el paciente clínico con politrauma. La agenda que vamos a ver primero hoy, la técnica de estudio. Como todo en medicina, primero aprender con el estudio con anatomía normal, porque en este caso, por lo menos, tenemos que salir de esta clase sabiendo qué es lo normal para el día que yo me encuentre algo que está alterado, inmediatamente sepa que eso no debería estar ahí, así no sepa qué es. Tercero, el protocolo FAS y los estudios con anatomía patológica, y por último vamos a mirar unos casos clínicos que vamos a resolver todos, porque la idea es que todos salgan con estos planos. En esta primera diapositiva, en una de las bases de datos más grandes, que es PubMed, buscamos Focused Abdominal Sonography Trauma, que significa FAS, y miramos que a partir del 96 hay un aumento exponencial en la literatura que está publicada acerca de la ecografía en el paciente cuando utilizan el trauma abdominal. Entonces, eso es muy significativo, sobre todo a partir del año 2000, al igual que la ecografía pulmonar, y a partir del 2012 la APNS lo hace obligatorio para todo médico que aborde pacientes con trauma, incluyendo los cirujanos. ¿Cuál es la técnica de estudio? La técnica de estudio es sencilla. Primero, necesito que ustedes entiendan dos cosas antes de hablar de esto. Cuando nosotros tengamos el eco, o los que están rotando conmigo tienen taller de ecografía, van a tener tres ondas, que son estas que ustedes ven aquí. El ecógrafo siempre se va a acompañar de estas tres. ¿Qué tengo que saber yo? Un contexto o un término que es muy sencillo. Las ondas de ultrasonido se llaman así porque miden fenómenos ondulatorios en una unidad de tiempo. Cuando los fenómenos ondulatorios se miden en segundos, yo hablo de unidades que se llaman hertz. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos fenómenos ondulatorios se van a dar en un segundo? Se llama hertz. Y eso me permite clasificar en sondas de baja, alta y moderada frecuencia. Cuando yo hablo de una sonda de alta frecuencia, quiere decir que voy a tener mayor resolución de la imagen a expensas de perder profundidad. ¿Cuál es? La lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que con esta solamente voy a ver tejidos superficiales, pero por ejemplo, si quiero ver abdomen profundo, no me sirve. ¿Sí quedamos? El lado contraparte, que tenga una baja frecuencia, ¿qué quiere decir eso? Que tenga mayor profundidad a expensas de perder resolución. Esta es la sonda sectorial que se utiliza para el corazón, precisamente por las estructuras que tiene que atravesar para llegar a él. Y el otro, que es un rango intermedio, que es la sonda convexa, que ni mucho que queme el santo ni poco que no lo alumbre, ¿sí? Y esa es la sonda en la cual yo necesito garantizar una parcial resolución, pero tener una buena profundidad para poder aplicar en el abdomen. Entonces, ¿cuál es la sonda con la que tienen que familiarizarse en el FAS? Dos sondas. La primera, la convexa, que tiene una frecuencia entre 5 a 7, es decir, una resolución moderada y una profundidad moderada. Esta lo voy a utilizar para el punto que es el derecho, el izquierdo. ¿Listo? Entonces, y esta que tengo el sectorial es la que voy a utilizar para el punto subsifoideo. ¿Por qué razón? Porque una de las ventanas del protocolo FAS es abordar si tiene o no tiene derrame pericárdico para ver si está o no está taponado y si tengo que hacerle o no una ventana pericárdica. Esa utilizo la sonda sectorial por encima de la sonda convexa. ¿Sí quedamos? Entonces, ¿con cuáles me voy a relacionar? Sonda sectorial que tiene de 1 a 2 Hz y tengo una sonda convexa que tiene 5 a 7 Hz. A mayor frecuencia, mayor resolución, pierdo profundidad. A menor frecuencia, gano profundidad, pierdo resolución. ¿Quedamos? Listo. Ahora sí, 2 a 4 Hz, 10 a 14 Hz, 5 a 7 Hz. ¿Listo? Lo que estábamos viendo. ¿Cuál es la sonda ideal para utilizar en el abdomen? El convexo. Este es el escenario que todo el mundo le gustaría tener, paciente que llega en estas condiciones. ¿A qué escenario se van a enfrentar ustedes? A este tipo de escenarios. ¿Listo? Por eso hay que aprender a hacerlo. En la programación, ¿qué sonda van a utilizar? Ya dijimos, sonda convexa, 5 a 7 Hz en publicación de abdomen. Conceptos básicos que son necesarios para que nosotros entendamos la charla. Vamos a mirar y lo van a entender de esta forma. El ultrasonido viene del murciélago, ¿listo? De ahí aprendimos que era el ultrasonido.
que lo hace para ubicarse y para saber qué objetos están enfrente, porque el murciélago no tiene buena vista y se mide por ecolocalización, que es las ondas sonoras. Entonces la sonda lo que hace es lo mismo que el murciélago, emite unos ultrasonidos cuando chocan con un objeto, en este caso una silla. No, tranquilo, no me voy a embalar. Uno. Y cuando chocan con ese objeto, me van a decir a qué distancia y va a regresar ese ultrasonido. ¿Listo? Y tiene que regresar a la sonda. ¿Por qué es importante ese concepto? Porque lo que va para allá y que sale de la sonda se llama haz de ultrasonido y lo que regresa se llama eco. Para que se forme la imagen, tiene que regresar los ecos hasta la sonda para que haya una imagen como tal. Y de ahí viene el término ecogénico. ¿Sí? Si reflejo más ecos, se llama hiperecogénico. Si refleja menos ecos, se llama hipoecogénico. Y lo referente de todo esto es el hígado, que se llama isoecogénico. ¿Eso qué quiere decir? Una matiz de grises. Entonces miren, esto es sencillo. Hiperecoico o hiperecogénico lo voy a ver completamente blanco. Por eso el ejemplo. Isoecoico, el hígado, ¿cómo lo va a ver? En un color gris. Si veo el vaso, va a ser menos gris que el hígado, por eso se llama hipoecoico. Y por último, arriba, si ustedes pueden ver totalmente negro, siempre que ustedes vean color negro, eso es anecoico. Y digan lo que digan, eso es líquido. Yo no sé si es sangre, si eso es orina o no sé lo que sea, pero eso es líquido. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver en el abdomen. Abdomen con presencia de líquido es un faz positivo. ¿Quedamos? Listo. 3 conceptos: anecoico, isoecoico, hipoecoico y hiperecogénico. ¿Quedamos? ¿Quién tiene dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? El primer punto que vamos a evaluar: el plano coronal derecho. ¿Listo? En el plano coronal derecho lo que tengo que mirar es lo siguiente: ¿cómo me voy a ubicar? Entonces, para la ubicación, recuerden, si lo vamos a ver por libro. Por libro, 10 a 12avo espacio intercostal con línea axilar media. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Por qué línea axilar media? Porque el hígado es más grande y es más anterior. Ahí voy a ubicar la sonda de esta forma, la sonda convexa con el puntero mirando hacia cefálico, y voy a empezar a ver las estructuras de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo voy a tener el espacio pleural, voy a tener el diafragma, voy a tener el hígado y abajo el riñón. ¿Listo? Entonces miremoslo cómo se insona, miren la forma de insonarlo y la imagen que esto nos va a permitir. Mírenlo aquí. Entonces miren, de arriba hacia abajo, ¿qué tengo? Miren esto que está aquí de color blanco. ¿Sí lo ven? Ese es el diafragma. Entonces vamos otra vez. Aquí está el diafragma y esto que ven aquí, ¿qué es? El hígado. Y esto que está aquí, el riñón. Yo tengo que reconocer esas 3 estructuras. Sencillo, porque con esas 3 estructuras puedo mirar si el paciente tiene hemotórax, si hay imagen anecoica por encima del diafragma. Si está entre el hígado y el diafragma, el líquido libre se llama que tiene líquido libre en el espacio, perdón, en el espacio subfrénico derecho. Si el líquido aparece entre el riñón y el hígado, se llama líquido libre en el espacio de Morrison, que es el lugar más frecuente donde se acumula el líquido libre cuando hay un paciente con trauma. ¿Hasta ahí vamos? Vamos al otro. El coronal izquierdo. La ubicación por libro: 8º a 10º espacio intercostal con línea axilar posterior, porque el vaso está más posterior que el hígado. ¿Sí quedamos de acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en ese orden de ideas? Cómo insonarlo y qué estructuras voy a ver de arriba hacia abajo. Obviamente el vaso es más pequeño y es hipoecoico, es menos gris que el hígado. Mírenlo aquí, tengo diafragma, tengo el vaso y aquí está el riñón. Miren. ¿Cómo se llaman los espacios? Entre el diafragma y el vaso, subfrénico izquierdo. Entre el vaso y el riñón, espacio periesplénico. ¿Quedamos de acuerdo? Perfecto. Después vamos a mirar el epigástrico. ¿Y qué dijimos? Que cuando íbamos a ver la ventana subsifoidea o epigástrico íbamos a utilizar, ¿qué sonda? La sectorial. ¿Y qué es lo que vamos a buscar en este sector? En este sector lo que nosotros vamos a buscar es la presencia de líquido entre la hoja visceral y la hoja parietal del pericardio. ¿Listo? Si mi paciente está o no está taponado. Entonces miremoslo. La ventana acústica es el hígado y miren que cuando insonamos, ¿cuál es la posición que tengo que tener en cuenta? Palpo el sifoides 2 centímetros hacia abajo con una angulación de 45 grados la sonda con el puntero hacia el lado izquierdo. Eso me va a garantizar la imagen que vamos a ver a continuación. Entonces miren que aquí está el hígado que me hace de ventana acústica
Y justo debajo del hígado voy a tener el corazoncito. La parte de arriba son las cavidades derechas. Esto es aurícula derecha, esto es ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que voy a buscar en lo alterado? Esto es una imagen normal, estamos viendo lo normal. Si estuviera alterado, estas hojas se separarían y yo miraría una imagen anecoica adicional a la que está dentro de las cavidades cardíacas. Y ya lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos el eje hipogástrico. En el hipogástrico tenemos que tener dos cosas a consideración. Esas dos cosas que tenemos a consideración son que en el hombre se va a acumular el líquido entre el útero y la vejiga. ¿Sí? Perdón, entre el útero y el recto. Lo siento. Entre el útero y el recto se acumula el líquido. Eso se llama el fondo de saco de útero. Y en el hombre se va a... ¿Qué pasó? ¿Se perdieron? Sí. Fácil. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Bien? No, es que dijo al revés. La mujer. Es que dijo al revés esto. Bueno, pongan atención. En el hombre, ¿dónde se va a acumular el líquido? Tengo que aprender a reconocer el recto y la vejiga. Porque entre la vejiga y el recto se llama el espacio recto vesical en el hombre. Ahí se acumula el líquido en el contexto del paciente con trauma. En la mujer va a estar entre el útero y el recto. Y eso se llama el espacio de fondo de saco de Douglas. Por eso ustedes van a ver el reporte de líquido libre, fondo de espacio de saco de Douglas. No es más. Entonces vamos a ver cómo se hace. Aquí tengo que utilizar dos planos. El primer plano es este que ustedes ven aquí, que es un plano transversal, cuando coloco la sonda de forma horizontal. ¿Listo? Y tengo un plano que es el plano longitudinal. Miren, esto es transversal, miren cómo está la sonda. Y vamos a mirar también un plano longitudinal, que es con el puntero mirando hacia arriba. Ok, no avanzó. Ahí está. ¿Listo? Entonces, las imágenes, vamos a empezar con lo normal. Esto es un hombre y vamos a mirar, ¿qué creen que es esto? Es de la vejiga. Y esto que tiene aquí es líquido. Está completamente anecoico con paredes hiperecogénicas, es la vejiga. ¿Dónde se va a acumular el líquido en un hombre? Entre la vejiga y el recto. Aquí está la vejiga y esto que ven aquí, en esto que es hipoecoico, es el recto. Miren aquí. Esta es la próstata, la vejiga, el recto. ¿Quedamos de acuerdo? Ahí cambio un plano largo, miren un longitudinal, y también miro la vejiga. Y miro aquí el recto. Listo. Vamos a ver a la mujer. La mujer vamos a buscar el útero para reconocerlo. Miremos de este lado. La vejiga claramente. Y miren el tamaño del útero en el plano transversal. Miren aquí el útero. ¿Sí lo ven, cierto? ¿Dónde va a estar el líquido? Entre el útero y el recto que está aquí abajo. ¿Quedamos? Ahora vamos a ver un eje largo en la mujer. Es decir, con el útero mirando hacia cefálico, longitudinal. Aquí está la vejiga y miren la forma del útero. Aquí está el útero completo dibujado. ¿Sí lo ven? Todo esto es el útero. ¿Dónde va a estar el líquido? Entre el útero y el recto. ¿Ya? Perfecto. Entonces empecemos. Listo. Casos clínicos. Todos los pacientes politraumatizados. Llega con este paciente, ustedes les hacen un protocolo FAST. ¿Esto qué es? Líquido, listo. ¿Dónde está el líquido libre en este caso? En el espacio de Morrison, mírenlo aquí, y también en el espacio subfrénico derecho. ¿Cómo debería decir la descripción? Paciente con protocolo FAST positivo, subfrénico derecho y en espacio de Morrison. Listo. Ya, y entonces van a decir, uy, esos manes no saben. 2. El B. ¿Esto qué es? Más hipoecoico que el hígado es el vaso. Y tiene líquido libre entre el riñón y el vaso. Es un espacio periesplénico, ¿cierto? ¿Esto qué es? Primero, ¿qué ventana es? Hipogástrica, doctor, muy bien. Listo. ¿Qué es esto que estoy viendo aquí? La vejiga. Aquí están las paredes. ¿Es hombre o es mujer? Mujer. ¿Es un plano longitudinal o un plano transversal? Longitudinal, se mira toda la forma del útero. ¿Y dónde va a estar acumulado el líquido? Entre el fondo de saco de Douglas. Entre el recto y el útero. ¿Sí lo ven? ¿Difícil? No, no es difícil. No, oye, en la clínica es más fácil. Listo. Vamos a verlos en video. Entonces todos quiero que participen en esto, ¿vale? Vamos. ¿Qué es esto? Listo. ¿Y este de aquí arriba? Listo.
líquido libre en dónde? Faz positivo, espacio humoroso. Sale. Listo. 2. ¿Qué es eso? Ese es el vaso, muy bien. Ahí está el riñón. ¿Tiene líquido o no tiene líquido? ¿En dónde? Duro. En el perisplénico y ¿dónde más? Subfrénico izquierdo. Así les pongo en el facial. Ahí. Perisplénico positivo. Muy bien, listo. ¿Eso qué es? ¿Hombre o mujer? A ver, piensen bien y lo vamos a poner a ver. Yo voy a decir, ¿quién alza la mano? Porque aquí siempre la cagan. Esto es típico. Listo. Que alce la mano los que digan que eso es un hombre. Ya. ¿Hombre o mujer? Vamos a ver. Sí, mujer. Listo, ¿quién opina? Alcen la mano los que digan que es hombre. Y alcen la mano los que digan que es mujer. Hola, hay unos que no están participando, no sean así. ¿Verdad? Listo. Es hombre. Excelente. Los que dijeron que es hombre, excelente. ¿Por qué? Eso es una imagen completamente anecoica, eso es líquido. Si fuera el útero, tendría que verse hipoecoico. Entonces miren lo que estamos viendo aquí. Esta es la vejiga, tiene líquido, y esto que estoy viendo aquí es líquido libre en el espacio recto vesical. Miren que en el plano largo no se ve el útero. ¿Sí estamos de acuerdo? Listo. Ahora sí vamos a ver este caso. Ahí sí se ve el útero grandote. Es hombre. ¿Listo? ¿Mujer o hombre? Mujer. Aquí está el útero, aquí está la vejiga, y miren el líquido libre. ¿Dónde está? En el fondo de saco de Douglas. Vamos a verlo completo. Plano transversal, útero, recto, líquido libre. ¿Sí o no? Listo. Ahora sí vamos a pasar a un plano longitudinal. Vejiga, útero, líquido libre, recto. Faz positivo en el espacio de fondo de saco de Douglas. Listo. Perfecto. ¿Qué ven ahí? Corazón. Corazón, no hables mierda. ¿Qué es esto? A ver. Ese es el vaso. Muy bien, listo. ¿Dónde está el líquido libre? Subfrénico izquierdo, perfecto. ¿Y qué son esas imágenes hiperecogénicas? Cuando vean eso, tengan la plena seguridad que eso es sangre, porque eso son cantidades de fibrina. ¿Listo? Esas cantidades de fibrina en el contexto del trauma es sangre, por eso se ven de esa forma. ¿Y qué quiere decir? Que lleva un tiempo significativo en el hemoperitoneo. Porque si fuera reciente y el sangrado es reciente, tiene que comerse completamente a nivel. ¿Sí? Listo. Bueno. Vamos a ver, ventajas del protocolo FAS. Ya sabemos cuáles son las imágenes normales, vamos a ver cuáles son las patológicas y los casos clínicos y todos nos largamos. Ventajas, desventajas. Las primeras ventajas es, no es invasivo, es portátil, es económico, disponible, lo puedo hacer las veces que se me antoje, tiene un excelente rendimiento y mucho más alto en mi estabilidad hemodinámica. Y lo mejor de todo, ¿y por qué yo les doy esta clase? Porque la curva de aprendizaje es rápida. Está descrito que con 13 valoraciones que se hagan en compañía de un experto, o sea yo, ¿sí? Es suficiente para que todos sepan aplicar el protocolo FAS en urgencias. ¿Sí quedamos claros? Perfecto. Entonces, ¿cuánto tienen para aprender? Una semana. ¿Sí? Pues dos. Listo, ya, dale. ¿Cuáles son las desventajas? Es operador dependiente. ¿Listo? Y que no me permite identificar si existe una lesión de órgano sólido. Lo único que me permite es saber si tengo o no tengo sangre dentro del abdomen. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Como se los dije al principio, nosotros somos violentos, país tercermundista, violento, accidente de tránsito, esto lo van a ver como el pan de cada día. Alta prevalencia de trauma cerrado del abdomen, la principal afectación es hepática, seguida de la esplénica y por último renal. Y desde el 2012, la American College of Surgeons, que dice así, listo. Mandatorio el aprendizaje del protocolo FAS en las guías ATLS del 2012, quedando como opcional el lavado peritoneal. Listo. Este es un comentario al aire, pero quiero que lo evalúen. ¿Cuántos cirujanos conocen ustedes que hacen FAS? Desde el 2012.
Entonces, esto es una cosa que ustedes tienen que salir aprendiendo, saberla hacer, es de las cosas más importantes que tienen que hacer porque cambia la conducta, cambia el pronóstico y cambia los resultados del paciente. ¿Listo? Entonces, todos tienen que salir sabiendo protocolo FAS, mandatorio por el ACLS desde el 2012. ¿Listo? Ahora, los objetivos, ¿cuáles son? El objetivo primario, detectar el sangrado abdominal. Porque el FAS me permite a mí, ¿hay sangre o no hay sangre? No me va a decir si la lesión es hepática, si la lesión es esplénica o lo que sea. Esa es la diferencia con la TAC de abdomen. ¿Listo? ¿Qué me permite? El FAS y el focus como tal, lo que me permite es tomar decisiones en un momento de emergencia de forma rápida y oportuna que mejore el pronóstico del paciente. Se acabó. Vamos a mirar qué sucede. Ventanas de exploración, ya saben cuáles son. Coronal derecha primero, coronal izquierda después, subsifoidea y hipogástrica. La literatura recomienda que la primera ventana que ustedes deben abordar siempre debe ser la subsifoidea. ¿Por qué razón? Porque se supone que lo que mayor mortalidad tiene es el taponamiento cardíaco. Entonces, lo primero que tienen que descartar es que el paciente no esté taponado. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver cómo se mira esto. Primer caso clínico. Este es un paciente que ingresó, ¿sí? Entonces en Barranquilla. 35 años de edad, sin antecedentes de importancia, sufre accidente de tránsito en calidad de conductor de motocicleta, recibiendo un trauma tóraco-abdominal de gran impacto. El médico de urgencia realiza protocolo FAS encontrando la siguiente imagen. Los signos vitales son: llegó con tensión arterial 90-40, frecuencia cardíaca 114 y frecuencia respiratoria 23 con una saturación de oxígeno del 90%. Antes de que hagamos el estudio de esto, yo tengo que explicarles algo. ¿Quién tiene, por favor? ¿Marcador? ¿Nadie? Sí. ¿Listo? Trauma abdominal. Entonces, ¿cómo van hasta ahí? ¿Bien? ¿Ha sido claro o ha sido muy confuso? Los veo que sí han entendido realmente. Sobre todo las de allá atrás, que son las que más participan. Trauma abdominal cerrado. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Llega el paciente de urgencias con trauma abdominal cerrado. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Sencillo. Lo primero que deben evaluar, ¿cómo está la estabilidad hemodinámica? Entonces miro, inestable y paciente estable. Una vez miro esto, le realizo protocolo FAS. Las dos opciones son positivo o negativo. Listo. Trauma abdominal cerrado, paciente que está con inestabilidad hemodinámica, le realizo un protocolo FAS. El FAS es positivo, la conducta adecuada que debo hacer es la laparotomía exploratoria. Abran a ese paciente inmediatamente con una sensibilidad del 99.4%. FAS negativo, la conducta es TAC abdominal contrastado. Listo. El paciente está estable, ¿qué debo hacer? FAS. Si el FAS es positivo, TAC. Si el FAS es negativo, lo debo vigilar mínimo 48 horas y cada 8 horas debo vigilar 3 cosas: la clínica del paciente, la hemoglobina del paciente y el protocolo FAS. Si el FAS se hace positivo en esa vigilancia, opero al paciente y se va para láparo. Si cae la hemoglobina 3 gramos, opero a ese paciente o lo llevo a una tomografía. O si el paciente no tenía irritación peritoneal y hace irritación peritoneal en la vigilancia de 48 horas, ¿qué hago? Listo, no es más. Una vez entendido todo eso, quiero que se den cuenta de lo siguiente. Ya vimos al paciente y vamos a enfocar. Tiene 35 años de edad, ¿listo? Se dio un trancazo, llegó y vamos a ver cómo llegó el paciente. ¿Estable o inestable? Inestable. Listo, entonces ya sé que está inestable. ¿Qué tengo que hacer? Protocolo FAS. Listo, le hicieron el protocolo FAS y encontraron esta imagen. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene?
sencillo. No es el vaso, es el hígado. Ya, ¿por qué? Porque se ve la vascularización, está la vena suprahepática. Es el hígado. ¿Tiene líquido libre? ¿Sí o no? ¿El FAS es positivo o no? Sí. ¿Cuál es la conducta que tengo que tomar en ese paciente? Laparotomía exploratoria. Laparotomía exploratoria. Pánico muchito esto. Aquí está. ¿Sí está entendiendo? ¿Listo? Entonces, ¿dónde habíamos quedado? En el primer caso, ¿cierto? Entonces, vamos. Respuesta correcta, ¿cuál sería? La laparotomía exploratoria, la C. Listo. Ya tienen una pregunta del parcial. Ahora, 2. Aquí está la revisión. Miren, este es el protocolo FAS. Nos vamos a ubicar en la parte del coronal derecho. Voy a buscar espacio de Morrison entre el hígado y el riñón. ¿Listo? No es más. Esta es la forma de colocación de la sonda del paciente en estado crítico. Aquí es como se ve. Miren, aquí está el hígado, aquí está el riñón y aquí está el líquido libre en el espacio de Morrison. ¿Qué va? El otro también se mira ahora. Listo. Segundo caso clínico que vamos a mirar. Entonces, lo primero que tengo que ver, ¿tiene o no tiene tramo abdominal cerrado? 30 años, sin antecedentes, tuvo el accidente de tránsito, se golpeó tórax abdominal, el médico de urgencias le hizo protocolo FAS. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? ¿Tiene estabilidad hemodinámica o no? Sí tiene estabilidad hemodinámica. Ahora sí, lo segundo, el FAS. Vamos a mirar la imagen. Entonces, en la imagen que encontramos, ¿qué le miran? El FAS es positivo, de entrada. ¿Dónde está el líquido libre? Miren bien, miren bien, miren Para bien. ver cómo se dice el de arriba. Sofrénico. Miren el tamaño de lo que están viendo. Es el vaso. Ese es sufrénico izquierdo y periesplénico. ¿Listo? ¿La respuesta cuál es? Líquido libre en el espacio sufrénico y periesplénico izquierdo. En el caso, la conducta, ¿cuál sería la conducta que debo tomar en este paciente? Trauma, estabilidad, FAS positivo, TAC. ¿Listo? Ya, sale. Ahí está, cuadrante superior izquierdo, miren cómo se debe mover. Acuérdense que es más posterior, es un poquito más difícil la ventana porque el vaso es más pequeño y eso es la ventana acústica. ¿Listo? Ahora sí, mírenlo aquí. Aquí está el vaso, aquí está el riñoncito y aquí está el líquido libre en el espacio perisplénico. Tercer caso clínico que vamos a mirar. Listo. Paciente de 40 años de edad con antecedentes de hipertensión y asma. Sufre accidente de tránsito en calidad de conductor de vehículo automotriz, recibiendo trauma abdominal. El médico le hace protocolo FAS encontrado en la siguiente imagen. Listo. Primera cosa, ¿está estable o inestable? Inestable. ¿Qué vamos a hacer? A ver la imagen. ¿Y cuál es la pregunta? El paciente cursa con. Listo. Vamos a mirar con qué cursa el paciente. Ahí está el video. ¿Qué tiene? Tiene un taponamiento cardíaco. Acuérdense lo que les decía. ¿Ese sí? Ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Esto no debería estar allí. No sé qué sea, pero es líquido. ¿Listo? No sé qué sea porque solamente estoy viendo algo anecoico, pero es líquido. La pregunta es un hemopericardio leve, moderado o un taponamiento cardíaco? ¿Qué piensan ustedes? Efectivamente es un taponamiento, pero me gustaría que me digan por qué. Listo, vamos a mirarlo. Los voy a poner de la siguiente forma. Ahí está otra imagen muy bonita. Pónganme en atención. ¿Cuáles son las cavidades de presión? Las izquierdas. ¿Cuáles son las cavidades de volumen? Las derechas. Tengo 4 cavidades, aurículas y ventrículos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante que tengo que saber aquí? ¿Cuál es la cavidad del corazón que menos presión tiene? Aurícula. ¿Duro? La aurícula derecha. La aurícula derecha. Entonces, si hay un líquido que está rodeando al corazón en el pericardio, que no es expansible, ¿sí?
Eso va a generar presión sobre las cavidades del corazón. Si eso va creciendo y genera taponamiento, ¿cuál creen que es la primera cavidad que se va a colapsar? La que menos presión tenga. Entonces la primera que tiene que colapsarse es la aurícula derecha. Por eso el primer signo que va a aparecer en el taponamiento cardíaco es el colapso sistólico de la aurícula derecha. Ya. La siguiente cavidad, ¿cuál va a ser? El ventrículo derecho. ¿Y qué voy a encontrar? El colapso diastólico del ventrículo derecho. Miremos la imagen nuevamente, para ver si está taponado o no. Miren cómo el ventrículo derecho, cuando se quiere llenar, se colapsa. Colapso diastólico del ventrículo derecho. Se quiere llenar y lo colapsa. ¿Queda claro? Ahorita les muestro el de la aurícula, que es más lindo, pero no sé desde lo que hago. Bueno, mírenlo aquí. Muy bonito también. La severidad depende de la diferencia que hay entre la hoja visceral y la hoja parietal. Menor a 10 milímetros en diástole es leve, de 10 a 20 milímetros moderado, mayor a 20 milímetros severo o si es circunferencial. Miren lo que les decía. Esto es una imagen hermosa. ¿Qué es lo primero que va a aparecer? Colapso sistólico de la aurícula derecha. Miren la aurícula derecha, eso es un plano diferente, ¿no? Eso es un mapica de 4 cámaras, pero quiero que miren la aurícula derecha como cuando se contrae, ahí mismo se está colapsando. Colapso sistólico de la aurícula derecha. Listo. Taponamiento cardíaco, ya lo vimos. El colapso diastólico del derecho. Nos faltaría hipogástrico. Bueno. Dos ejes, el transversal y el longitudinal. Ya saben cómo se debe colocar. Miren cómo se pone la sonda en el transversal. Miren cómo se pone la sonda en el longitudinal. Y vamos a ver qué estoy buscando y qué quiero encontrar. Entonces miren esta, en el transversal. ¿Qué voy a ver? Una imagen normal. La vejiga, el útero, los anexos, el recto. Ya. Ahora sí, la anormal. ¿Listo? Vejiga, útero, recto, líquido libre. Ahí está clarito. ¿Sí o qué? Listo. Abajo, ¿qué voy a encontrar? Un plano longitudinal. Esto es una paciente, hombre o mujer. Mujer. Bien, ahí está el útero. Vejiga en un plano recto. Miren el útero. ¿Listo? Y abajo del útero está el recto. ¿Tengo líquido libre? No. Vamos a ver otra imagen. Vejiga, útero, líquido libre, recto. ¿Sí quedó claro? Listo, suave. Entonces, aquí, ¿tiene sonido o no está muy claro? Miren esto. Esta es una paciente que ingresa en un postquirúrgico de hacerle un drenaje por radiología intervencionista y la paciente empieza a estar taquicárdica con caída de hemoglobina. ¿Qué hicimos? Protocolo FAS. Miren el hipogástrico. ¿Tiene o no tiene líquido libre? Mírenlo allí, miren dónde nos ubicamos y miren el líquido libre en el espacio de fondo de saco de Douglas. Listo. FAS positivo, ¿qué tocaba hacer? La paciente estaba taquicárdica con soporte vasopresor, caída de hemoglobina, está inestable. ¿Qué tengo que hacer yo? La parotomía. Llamé al cirujano, lo hice venir y tenía 1500 cc de hemoperitoneo. Ya, listo. ¿Quedamos? Para finalizar y llevar a la casa. Trauma abdominal, paciente inestable, paciente estable, FAS positivo, ábralo. FAS negativo, tag. Si está estable, positivo, tag, entrada. Si está negativo, cada 8 horas por 48 horas. Hemoglobina, signos físicos y seguimiento con el FAS. Y esto es para que lo mismo. Para realizar el protocolo FAS, vamos a utilizar una sonda compleja de secuencias de 5 centímetros como mencionamos. El primer punto que vamos a evaluar es el cuadrante superior derecho, corte corona. Para encontrar el cuadrante superior derecho, trazo una línea imaginaria desde el cifoides, ¿sí?, hacia la línea axilar media en el lado derecho y voy a ubicar mi transductor con el punterio hacia cefálico de esta manera, encontrando así el espacio de Morrison. El espacio de Morrison está ubicado entre el hígado y el riñón derecho. Hacemos un movimiento de bombeo para estar seguros que no existe líquido. Para el segundo espacio de exploración, que es el cuadrante superior izquierdo, vamos a buscar un corte coronal a nivel de la línea cifoides con línea imaginaria hacia la línea axilar posterior. Ubicamos hacia cefálico el transductor y vamos a obtener la siguiente imagen. Y hacemos un movimiento de bombeo buscando líquido. El tercer espacio que vamos a ubicar es el saco pericárdico. Nos ubicamos 1 centímetro debajo del cifoides con el mirador o el puntero hacia el lado izquierdo del paciente. Esto nos va a garantizar observar todas las cavidades del corazón, el saco pericárdico y de esta manera descartar que secundario al trauma exista un derrame pericárdico asociado.
taponamiento. En el último espacio que vamos a explorar, vamos a ubicarnos en la zona del hipogastrio. Aquí vamos a buscar vejiga y explorar todo el espacio perivisceral. En el hombre, precisamente, el líquido se suele acumular entre el recto y la vejiga. Vamos a proceder a ver las imágenes. Como vemos, claramente, observamos la vejiga en un eje transversal y hacemos un movimiento de bambeo en el cual garantizamos que no existe líquido libre. Después hacemos un movimiento en rotación a 90 grados, de esta manera, cambia el eje y observamos igualmente la vejiga, observamos el recto y miramos que de igual manera no existe líquido libre. El movimiento de bombeo también es especial en este punto. Listo. Muchísimas gracias. ¿Dudas, inquietudes, novedades? ¿Todo en orden? ¿La clase fue entendible? ¿Sí les gustó? Bueno, nosotros tenemos taller el lunes, ¿cierto? El taller de paz lo tenemos el lunes. El resto, pues espero que hayan entendido. Acuérdense que esto es una herramienta obligatoria de 2012. Y por último, ojalá hagan el curso con nosotros de fotografía. Chao. Yo te lo mando. Pues me hablas, yo se lo mando. Ahorita, ya. Ahorita, David, ya. ¿Cuál es la clica? Pero si era irritación peritoneal. Sí, sí, Sale positivo, negativo, sí, son. Listen. ¿Viste?